a la verdad por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Me evalúo. Todos los alcaldes, secretarios de gabinete, el coronel de la policía, los líderes y amigos sociales que aquí se encuentran. Me ha correspondido la peor hora, es la hora del hambre. Voy a tratar de solo hablar 20 minuticos, a ver si aguantamos entre todos. Me voy a salir un poquito de la primera idea que me recomendó el doctor Juan Camilo y quiero hablarles en una parte introductoria como de 4 desafíos del posconflicto que tienen ustedes los alcaldes de los municipios aquí en el oriente. El primer desafío yo lo llamaría paz territorial y procesos con la cooperación internacional. Yo creo que la cooperación internacional que ha acompañado a Colombia durante muchísimos años, desde la década de los 80 ha tenido una presencia importante, que ha tenido ciclos variados, porque quien nos ha correspondido a veces participar en ONGs, en proyectos sociales. Hoy hay que reconocer que hay unas ideas y unas maneras de negociación y unos temas que hay que saber acertar en ellos. Ella ha tenido cambios y con el respaldo que ha adquirido el gobierno nacional frente a la cooperación, con el apoyo de Naciones Unidas, incluso del señor secretario general nada menos de la ONU, me parece que hay una pista para una propuesta que yo quisiera hacerles. Yo tuve la oportunidad de redactar los estatutos de la Agencia de Cooperación Internacional para la ciudad de Medellín cuando la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez. Esa agencia, que ha tenido pues ya un proceso de más de 10 años, tiene un personal bilingüe o de más idiomas inclusive, y tiene un trabajo que desarrolla de comunicación a nivel mundial, pero siempre precisando y coordinando esa cooperación y esos temas con el plan de desarrollo. Me alegra muchísimo que aquí se hable en nombre de 23 alcaldes, se hable en nombre de la región, porque yo pienso que en los temas de cooperación en el pasado, lo que hubo, que ha sido importante, yo trabajé en el planeo, yo trabajé en Prodepaz, con profesionales amigos, con una bolsa de alrededor de 55.000 millones de pesos, con el liderazgo de Javier Ignacio Molina. Y yo creo que hoy hay cambios en esos procesos, y es la hora de no redactar proyecticos sociales de 2 años, de 1 año, sino que es la hora de que todos los alcaldes tengan una oficina de cooperación para el oriente antioqueño y redacten propuestas sociales, agrícolas, tecnológicas, de cualquier contenido que les sirvan a las comunidades de manera integral. Yo fui formado en una experiencia muy interesante en Prodepaz, para mí fue una universidad, en discusiones enormes relacionadas con el gran debate de la articulación institucional y la sostenibilidad ambiental y del desarrollo humano integral. Y creo que esta hora es una hora diferente. Y es diferente también en los temas. Clásicamente, en estos últimos años, la Unión Europea, USAID, o sea, la Embajada Norteamericana y su Agencia de Desarrollo, han apoyado con énfasis proyectos ambientales sobre el derecho de la niñez, con población LGTBI, porque hay un grupo de sujetos que han adquirido cada vez más fuerza en el campo de la cooperación, derechos de las mujeres y los derechos de las víctimas que están en su cumbre, en su punto central. Pienso que lo que uno ve, y lo digo por una reunión en la que estuve en Bogotá en el mes de octubre con 23 agencias de cooperación, pienso que el tema agrícola va a tener fuerza, va a tener privilegio, va a ser un eje importante, no solo es un anuncio gubernamental a nivel central, sino que lo he escuchado en el PNUD, lo he escuchado en la Embajada Alemana, lo he escuchado en otros sectores de la cooperación, y me parece que ahí hay que poner la imaginación. Recuerden que el tema del campo es el más crítico por el tema del desarrollo del conflicto armado. Ustedes deben saber que la Unión Europea siempre ha tenido una bolsa de recursos dirigida a la sociedad civil y una bolsa de recursos dirigida desde el Parlamento Europeo a los gobiernos centrales.
Y esas bolsas de recursos han tenido unos planes. Yo en este momento estoy desinformado, yo no sé si existe un plan 2015-2020 de la Unión Europea o está en proceso de construcción, tal vez hay otros compañeros aquí que estén más informados, pero haciendo el seguimiento de la Unión Europea, ahí hay unas decisiones que se vienen, y ustedes, repito, los primeros mandatarios, tienen que tener una relación de articulación y de diálogo y de construcción con estos recursos. Soy consciente también que el tema del desminado es un tema muy importante. Las minas antipersona y los explosivos sembrados que dañarán todavía a seres humanos 30 y 50 años son una realidad que está ahora liderando la fuerza pública, el gobierno nacional, las embajadas de Canadá, Japón, qué sé yo, y ese tema es un tema que va a tener inversión. En esos asuntos, si está muy afectado cualquiera de los municipios de ustedes, hay que estar a tono con la información y hay que estar interesados. Los temas de derechos humanos obviamente tendrán proyectos y propuestas y algunos recursos, probablemente en sus contenidos variarán, porque pienso que los contenidos de los proyectos no pueden ser iguales en un momento histórico como el que estamos viviendo hoy, con la firma de los acuerdos que se avecina. Yo en eso me uno a la postura optimista, pero yo también creo que Antioquia es desconcertante en el tema de opinión. Cuando uno sale de Medellín y de Antioquia y va a Bogotá, a la costa, he tenido la oportunidad de salir en estos días, el clima de opinión frente a la paz es distinto. Aquí uno ve más incertidumbre, aquí uno ve más dudas, ve más desconfianza, ve más escepticismo, ve más desinformación. Y creo que contra ese clima de opinión hay que luchar, porque hay que estar bien informados sobre los acuerdos de La Habana, con las diferencias de opinión y postura política que todos tenemos, porque obviamente hay preguntas fundamentales que hacernos sobre la justicia y sobre otros asuntos de la negociación de paz. Creo, mis queridos mandatarios, amigos y comunidad, que hay un segundo desafío para el posconflicto que tiene que ver con la opción política de los actores armados. Es inevitable, me parece a mí, eso es susceptible de alta polémica, que se acepte que sectores de la FARC, quizá no todos los miembros de las FARC, formen un partido político y participen de la vida política del país. La historia de todos los conflictos armados, la historia de todos los procesos y negociaciones políticas de paz termina con el enemigo del Estado haciendo parte de la comunidad política y reconociéndose derechos políticos. Yo soy consciente que un acto legislativo del gobierno del doctor Álvaro Uribe le impide al criminal de guerra, al criminal de lesa humanidad, a los militares condenados por falsos positivos y por otros tipos de condenas muy graves en derechos humanos que han permitido sentencias contra la nación. El artículo 122, si no estoy mal, de la Constitución, de ese acto legislativo 01 del 2005, le impide en este momento la participación política. Y soy consciente de que va a haber una reforma constitucional para posibilitar la participación política de las FARC. No está claro si va a haber una circunscripción especial de paz como la ha habido en el pasado con el M-19, Esperanza, Paz y Libertad y otros, eso no está claro. Pero esa perspectiva implica que estos señores estén en la vida social. Es más, el desfile de líderes políticos en La Habana de otros sectores políticos, ¿qué es? Es la izquierda dialogando con ese sector porque la FARC quiere salir en coalición, quiere hacer una apuesta política de salir en coalición con otros sectores y no sola como lo hizo hace 25 años cuando la masacre a la Unión Patriótica. Esa dinámica hay que pensarla, porque es posible que tengamos la presencia de esos actores en nuestros municipios, y eso es hablar de paz. Un tercer desafío tiene que ver con el tema de desmovilización y de convivencia. Mañana, entiendo, por la agenda va a hablar el doctor Mitrotti de la Agencia de la Presidencial de la Reintegración Social. Creo que se está promoviendo una nueva política pública relacionada con este tema y frente a los futuros desmovilizados de las FARC.
Ahí hay que estar atentos. No hay que pensar que yo apenas tengo 4 o 5 desmovilizados en el Retiro y que hay más desmovilizados por allá en otro municipio. No, me parece que esa visión mezquina no hay que tenerla nunca. Lo que se avecina es la necesidad de articulación interinstitucional nación, departamento, municipio en muchos de estos asuntos complejos. Y obviamente la convivencia tiene que ver con la aceptación, reintegración, aceptación de estos actores desmovilizados. El Oriente tiene experiencias exitosas. A todos nos han ponderado y se conoce públicamente y hasta en la televisión internacional el ejemplo de San Carlos, aquí cerca de este municipio. Esa experiencia, nuevas políticas, nueva normatividad, incluso cuando uno ve los acuerdos parciales de La Habana, el detalle, el exceso de normas y artículos sobre el tema de seguridad para los desmovilizados, escoltas y otra serie de asuntos, está mostrando la apuesta que estos señores quieren hacer. Y necesitamos que sean parte de la comunidad política y social. Para mí, la negociación política de paz es paz política, no es paz económica ni paz social, como decía Jaime Fajardo. Seguirá habiendo conflicto social, seguirá faltando recursos económicos, seguirá habiendo conflictos y visiones del mundo distintas para resolver el tema del desarrollo en este país. Esencialmente, esa negociación es paz política, es la integración de esos señores y convertirlos en ciudadanos. Y cuarto, se está discutiendo muy fuerte en Bogotá a través de una consulta que se hizo a la Corporación de Justicia, a los doctores Rodrigo Prime, Mauricio García Villegas, columnista del periódico El Espectador, el tema de una construcción de una propuesta de justicia para las zonas rurales. Todos sabemos que la justicia en zonas rurales es escasísima. Todos sabemos que tenemos pues honorables miembros de la Fiscalía de la Justicia en los cascos urbanos, pero sabemos de que la justicia en zonas alejadas es escasa, que a veces rige la costumbre, que los actores armados en otra época impusieron sus criterios. Sabemos que el Ministerio del Trabajo, con una oficina en Río Negro, sin delegados que caminen las veredas, eso no es una justicia adecuada. Yo quisiera que rememoráramos hasta dónde se han cumplido las prestaciones sociales en todos los contratos que se tienen con los campesinos nuestros. Tenemos una deuda histórica de cientos de años con unas normas laborales muertas ahí. ¿Qué será una propuesta de construcción de justicia en las zonas rurales? Esa es la apuesta que están haciendo un grupo de personas que están trabajando en esta idea. Pero eso es absolutamente necesario y eso necesita del apoyo de los alcaldes. Ustedes saben que la rumorología política, con los temas de plebiscito, referéndum y demás, lo último que se está diciendo es hacer una asamblea constituyente con posterioridad a la firma de los acuerdos y de la dejación de armas. O sea, segundo semestre en adelante, supuestamente hablando. Si se construye una propuesta de asamblea constituyente, va a haber unos temas estratégicos. Ahí vuelve y aparece el tema de una reforma a la justicia. Aunque un mandatario sea de la rama ejecutiva y se sienta como alejado al tema de la justicia, ese es un tema de la comunidad, ese es un tema de todos. Es el mismo tema de la seguridad, el tema de la criminalidad y el tema de resolver los conflictos de manera racional y pacífica. Quiero pues, doctor Juan Camilo, le tomé estos 10 minutos para hacer como esta introducción, porque pienso que además de los desafíos que nos han expuesto el doctor Villegas en el tema del PM, el jefe de planeación de Cornare, etcétera, hay otras preguntas, otros desafíos y dilemas que están presentes en este tema de la paz territorial. Una paz que le tienen que dar contenido a ustedes, pero yo creo que es la hora de la articulación, no trabajar contra la nación ni contra el departamento, sino en alianza, y trabajar los 23 alcaldes unidos. Qué bonito sería para mí propuestas agrícolas, propuestas en derechos, propuestas de convivencia que fuesen con la firma de 23 alcaldes, con un manejo de visión del territorio y con una capacidad negociadora en Bogotá, enfrentando a la presidencia de la República. La bolsa de recursos la va a tener la agencia presidencial. La bolsa de recursos la está reclamando el doctor Rafael Pardo en el Ministerio del Posconflicto. Ahí
hay que tocar puertas y ahí hay que hablar con dignidad en nombre de la región del Oriente Antioqueño. El doctor Juan Camilo me pidió un poco recordar como unos balances de este proyecto PET, que fue financiado por la Unión Europea, desarrolló la Universidad Católica, lo escribió mucha gente, compañeros de Prodepaz en otra época, amigos, que tuvo muchas redacciones, por lo menos entiendo yo que hubo 17 redacciones del proyecto, y unos años después fue adjudicado para su práctica por la Universidad Católica. Yo rápidamente quiero señalarles que este proyecto se desarrolló en 10 municipios de la región del Oriente, tuvo un equipo profesional pues, de contratistas, de profesionales muy avesados, muy capaces, tuvo la presencia incluso pues, de estudiantes y amigos de la Universidad Católica, y tuvo 5 resultados. Un poco creo que la idea de Camilo ahí era que mostráramos la coherencia de esos resultados y de cómo hacer propuestas que son un poquito integrales. En un primer aspecto, el primer resultado tuvo que ver con los comités de justicia transicional, con el fortalecimiento institucional, con el diálogo desde la ley 1448 de las comunidades, de Aproviasi, de las organizaciones de víctimas, que iban a ser directamente afectadas en los temas de la ley y en los temas de si era posible negociar propuestas y proyectos en beneficio de las víctimas con cada alcalde en esos comités de justicia transicional que incluso tenían la presencia de la fuerza pública. Allí se hizo un trabajo durante 2 años desde la creación de algunos de esos comités en distintos municipios del Oriente. Repito, el proyecto implicó trabajar en 10 municipios, con más fortaleza, con más diálogo en un municipio u otro, porque eso depende obviamente de los procesos de concertación. Un segundo resultado tuvo que ver directamente con la reclamación de las víctimas. Ustedes saben que el Oriente Antioqueño ha sido un modelo de organización hasta para el Valle de Aburrá, y las asociaciones de víctimas han tenido un peso importante aquí en el Oriente. En hasta donde recuerdo alguna estadística, en el 2013 creo, principios del 2013, más o menos habían 186.000 víctimas, de pronto Benjamín me puede corregir esa cifra, inscritas en la agencia presidencial. De todo ese gentío, pues la mayoría cabezas de familia con sus hijos, este proyecto implicó revisar y estudiar 200 casos de cabezas de familia, 200 expedientes, y hacer una mirada al proceso de la reclamación, los cuellos de botella, los atranques administrativos de esa gran agencia presidencial que maneja este tema, la unidad de víctimas, además de construir unas rutas y unos protocolos que se le informaban a la comunidad para que la gente entendiera el derecho de una manera menuda y sencilla. Obviamente hubo resultados, hubo información, tuvimos acceso en diálogo directo con la unidad de víctimas, y tengo que destacar que allí hubo pues acuerdos muy claros con los funcionarios públicos, porque hoy hay víctimas que pusieron ese formulario hace 5 o 6 años y nadie les dice nada, la información es precaria y no se sabe si van a tener reparación o no, y porque en estos procedimientos se pide una prueba preliminar, y esa prueba preliminar varía con un testimonio, con un informe de un capítulo de un libro, una noticia de prensa que sirve para ese tipo de reclamaciones. Ahí se hizo un trabajo, repito, y hay pues un informe que terminó en un folleto que se publicó por la parte jurídica del proyecto. Se hicieron diplomados a servidores públicos, se trabajó el tema del tejido social y del organizacional. Se hizo en otro resultado una propuesta comunicacional. A mí me parece muy importante insistir en este punto. Cualquier propuesta grande que hagan los alcaldes debe tener una propuesta comunicacional. La comunicación para el desarrollo es una de las claves de cualquier proyecto social. No se debe descuidar el papel de los comunicadores, de la visibilidad de las propuestas y del trabajo de las comunidades mancomunadamente con los servidores públicos. Y lo digo porque hoy se habla mucho de la institucionalidad fuerte, y les recuerdo, alcaldes, secretarios de gabinete y amigos, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, trabaja esos temas.
En el BID se quedan recursos sin desarrollar para construir acueductos y la gente ni se entera que existe esa posibilidad. El tema de instituciones fuertes lo ha trabajado el Banco Interamericano. Hay que hacer diálogo con la oficina de Bogotá. Ha habido un delegado en la oficina de Medellín. Bogotá también es más clave de pronto. El tema de instituciones fuertes tiene que ver con todas las instituciones, tiene que ver con toda la estructura del poder público en Colombia. Y otro resultado tuvo que ver con el fortalecimiento de la Mesa de Derechos Humanos. Hay que recordar que esa mesa lleva 10 años o 11 en el territorio, que se reúne en la Universidad Católica, que ha tenido presencia de todos los organismos de cooperación con mucha fortaleza en otras épocas. Allá a veces llegaban 6, 7 delegados del PNUD, de OCHA, Brigadas de Paz, otra serie de organizaciones muy respetables, líderes de organizaciones sociales, campesinas, etcétera, y la academia. Esa mesa ha hecho estudios, ha hecho investigaciones, ha publicado hasta textos pequeños y libros, y se ha preocupado recientemente por el tema de los megaproyectos. Hay una preocupación central con el tema de Porvenir 2 y sus implicaciones en la cuenca del Samaná y esta otra zona. Ahora tenemos una preocupación muy grande con la pista número 2 para el aeropuerto. Eso implica sacar a 5.000 personas, eso implica las veredas Abreu, Abreito y otras estar afectadas. La rumorología señala, hemos hecho unos ejercicios de derecho de petición, pero la rumorología señala que hay presión de Avianca para que una gran parte del transporte de carga, que ya no da abasto las bodegas del Dorado, se radiquen en esta segunda parte de la pista de Río Negro. ¿Y eso qué implica? Implica conflicto social. Conflicto social porque el interés general en la Constitución está por encima del particular y van a sacar a familias enteras, desde clase media alta que tiene su finca hasta sectores pobres y campesinos con casas pobremente avaluadas. Una expropiación es un conflicto social grave. Se dice, estamos averiguando, que la junta directiva del aeropuerto La Herrera aceptó trasladar la mayoría de su tráfico aéreo, una vez que se construya esa segunda parte de la pista, a Río Negro. Eso generaría otro conflicto en Medellín. Yo sé que comerciantes de Caucasia y de otras zonas de Antioquia no quieren el traslado el transporte de La Herrera, no quieren eso. Y sí sé la presión de los constructores porque Olaya Herrera salga y porque pueda haber pisos, construcciones de 12 pisos en toda esa zona, porque apenas se permite hasta 3 pisos por el ascenso y descenso de aviones. Conflicto de intereses. Siempre habrá conflicto social cuando hablemos de estos temas. Detrás está la lectura de los derechos humanos. En nombre también de la Universidad Católica de Oriente y la Academia, estamos prestos a colaborarles, a seguir haciendo estudios, investigación, consultoría, a apoyarlos, y les agradezco la paciencia y estas pequeñas puntadas reflexiones que les he entregado hoy. Yo soy Uco. Me evalúo. A la verdad por la fe y la ciencia.